Buenas tardes, mi nombre es Rafael Telles Pascuas y en esta ocasión mis compañeros María Paula y Álvaro Ávila les presentaremos el tema de la sucesión en vida, en forma de exposición para el grupo 66 de la Facultad de Derecho y la profesora Gisela Espinosa Pulido. El Código General del Proceso regula esta institución en la sección tercera del capítulo cuarto, en el parágrafo de su artículo 487, Ley 1564 de 2012, que hace referencia a los trámites de sucesiones. Tradicionalmente conocemos que la sucesión es un modo de adquirir la propiedad de los bienes de una persona por causa de muerte. Sin embargo, la evolución normativa permite actualmente que podamos efectuar la partición de la herencia en vida. Porque es conveniente que la partición de los bienes sean en vida. Se considera que esta figura jurídica es como la forma más viable de evitar los onerosos y largos juicios de sucesión a la hora de la muerte, que muchas veces terminan en conflictos entre los propios familiares a raíz de las diferencias que se suscitan en el momento de trasmitir la sucesión del causante. ¿Cuál es este fundamento legal? La persona que va a efectuar la adjudicación de sus bienes en vida deberá invocar el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso, el cual indica que la partición del patrimonio en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración, deberá previa licencia judicial, que se efectuará mediante una escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas que trae la ley, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de que estos será necesario el consentimiento del cónyuge compañero. ¿Qué trámites se deben adelantar la persona para poder efectuar la partición de los bienes en vida? Deberá erradicar una demanda con la que se dará inicio a un proceso judicial encaminado a obtener la licencia para poder adelantar la partición de sus bienes. ¿Qué requisitos debe de tener la demanda? En la demanda deberá consignar el nombre de la persona que desea realizar la adjudicación, la designación del juez, los hechos que fundamentan la petición de la partición de los bienes, y como requisito especial el inventario de los bienes y la forma de adjudicar los mismos. La propuesta de adjudicación de bienes deberá hacerse con las mismas formalidades del trabajo de partición en una sucesión por causa de muerte. Esto significa que debe ser de la misma manera que si hubiera sido por causa de muerte y no afectará las voluntades del testador ni las disposiciones de la ley. Entonces aquí el juez verificará estos requisitos y si se cumplen correctamente otorgará la licencia para adelantar la partición de bienes y aprobará la petición propuesta. En segundo lugar, finalizando el trámite judicial, el interesado deberá hacer la petición de bienes en vida ante la notaría de su domicilio, anexando la sentencia que haya otorgado la licencia judicial y la propuesta de partición previamente aprobada por el juez, que es lo que se hizo anteriormente. Verificado lo anterior, el notario abrirá el proceso de partición de bienes en vida. Otra pregunta frecuente es: verificando lo anterior, el notario abrirá si se omite o se desconoce a algún heredero o tercero interesado en la partición, ¿qué podría hacer para garantizar sus derechos? Bueno, quien acredite que tenía interés legítimo en la partición de bienes en vida podrá iniciar un proceso de rescisión de esa partición de bienes, siempre y cuando lo haga dentro del término legal, que corresponde a 2 años contados a partir del conocimiento de la existencia de la partición. Es importante mencionar que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-683 de 2014, avaló la partición de los bienes en vida. En sus consideraciones indica que las normas es constitucional porque tiene la obligación de respetar las asignaciones forzosas y respetar los derechos gananciales y las acreencias de terceras personas. Además de esto, si lo llevamos a la lógica, también la voluntad del causante, que en este trámite se encuentra en vida.
Esta figura pues faculta a aquellas personas que desean adelantar la sucesión en vida con el fin de evitar conflictos entre los hijos, que lo decíamos anteriormente, o herederos que corresponden legalmente en el caso de existir otros. Sin embargo, a la fecha, a pesar de ser una novedad en nuestro sistema procesal colombiano, existen vacíos respecto a la aparición de situaciones jurídicas que surjan después de la sucesión entre hijos. ¿Qué se requiere para adelantar el proceso de la partición en vida? Obtener la licencia o autorización judicial acudiendo ante el juez de familia con la presentación de la demanda a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, donde lo que se pretende es que se dé una autorización y o declaración, por lo cual no hay demandado y su sentencia no hace tránsito a cosa juzgada. El trámite ante el notario: una vez obtenida la licencia, se formaliza pues la petición de los bienes del interesado, verificando los requisitos legales. El notario perfecciona la partición elaborando la escritura pública. Bueno, por consiguiente, la inscripción de la escritura pública en el registro de instrumentos públicos para inmuebles y en el registro automotor para vehículos. Para esta diligencia es necesario aportar la copia de la sentencia por medio de la cual el juez de familia aprobó la licencia judicial para la partición en vida. El trámite ante la notaría genera un costo y se requiere de abogado para, cuando el valor de los bienes es superior a los 40 salarios mínimos. La aplicación de esta figura es vigente desde el 1 de octubre de 2012 y ha sido pues casi nula con ocasión de la desconfianza de que se suscita de la comunidad jurídica, ya que pueden ser diversas y complejas las circunstancias que surjan y sobre los cuales no se dieron las suficientes directrices, ante lo cual lo más conveniente es aplicar los lineamientos establecidos para la sucesión por causa de muerte, aunque sigan presentándose estas inquietudes. Dicho lo anterior, presentaremos algunos doctrinantes que nos hablan sobre la sucesión en vida. Pues bien, para Horacio Cruz Tejeda, la partición patrimonial en vida debe cumplir con las siguientes directrices. La primera es que se debe obtener por licencia judicial. La segunda, la distribución se hace mediante escritura pública, sin importar si se trata de bienes muebles o inmuebles, pues el legislador no distingue si debe de ser uno o la otra. En tercer lugar, es para todo o parte de los bienes. En cuarto lugar, se debe respetar las asignaciones forzosas, esto es las legítimas de mejoras, la porción conyugal y los alimentos. En quinto lugar, se deben respetar los derechos de terceros, ejemplo, a los acreedores. En sexto lugar, se deben respetar las ganancias del cónyuge o compañero permanente, y en este caso es necesario su consentimiento. Séptimo, la distribución de bienes se puede rescindir y el plazo para ello es de 2 años contados a partir de la fecha en que los interesados tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esto quiere decir que si el causante la persona que está repartiendo en vida tiene algún hijo y no supo durante ese tiempo que estaba haciendo la sucesión en vida, tiene 2 años a partir de que se haga. Para Miguel Enrique Rojas, la partición patrimonial en vida se destaca en la razón a que se otorga a las personas la facultad de distribuir en vida su patrimonio por medio de escritura pública y evitar de esa manera el trámite del proceso de la sucesión y las consecuentes disputas entre los llamados a sucederle. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, haciendo referencia al término de rescisión de 2 años que contempla la partición patrimonial en vida, indica que debe resaltarse que no se trata de una rescisión por lesión enorme, es más bien por una rescisión especial por vulnerar los derechos de otros interesados en la partición.